Buenos días todos, todos bienvenidos. Quiero que en esta mañana, hermanos, amigos, aprovechemos este tiempo para pensar un poco sobre algo de un tema que usualmente casi no hablamos. Y es con respecto al tema de la sexualidad. Si fuéramos a hablar del tema, pues sabemos que hay tantos temas para mirar, pero especialmente quiero que nos enfoquemos en este día con respecto a lo que tiene que ver de nosotros los padres con respecto a nuestros hijos. Y por lo tanto también pues vamos a mirar algunas cosas que corresponden a nosotros, los esposos también. Cuando Dios habla del tema de la sexualidad, es un tema bien abierto para Dios. Dios nunca está pensando en lo que normalmente nosotros pensamos cuando hablamos del tema, ¿no? Entonces nosotros vamos a hablar del tema y estamos un poco con preocupación de hablar y no queremos tocar el tema. Pero cuando Dios nos hace a nosotros seres sexuales, no solamente Él quiere que la sexualidad sea para la procreación, también la Biblia nos habla claramente, está para el disfrute en la pareja. También, hermanos, cuando Dios nos ha creado a nosotros seres sexuales, Dios quiere protegernos también. Por ende, dice la Escritura que nadie tiene potestad sobre su propio cuerpo. Pero también dice la palabra de Dios que el hombre y la mujer cumplan con el deber conyugal. Vemos que Dios siempre piensa en el bien del hombre y de la mujer. Desafortunadamente somos nosotros los que con facilidad nos salimos de los estándares de Dios y por eso, hermanos, pasa lo que pasa. Pero antes, hermanos, de continuar, quiero que oremos. Amado Dios, gracias por este momento, gracias por tu palabra en medio de nosotros, gracias por la vida de cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada visitante. Ponemos, Dios, este tiempo para que nos ayudes, Padre, a entender lo que quieres enseñar a cada uno en particular. Dios, te alabamos y damos las gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Entonces, el mito en la sexualidad es una idea que no tiene constancia bíblica y tampoco científica. Muchas veces el tema de la sexualidad se puede ver como un mito, como algo que hay que andar por entre las ramas. Pero desafortunadamente, como decíamos ahora, muchas veces por andar como muchas veces andamos, por eso a veces, hermanos, fracasamos. Y cuando yo digo que fracasamos, no solamente fracasamos dentro del vínculo matrimonial, porque claro que sí. Y hermanos, hace muchos años atrás, alguna vez compartí algo en la congregación y después de bajarme del púlpito, un hermano se acercó y me dijo, hermano, el tema es muy interesante, pero este no es el escenario para hablar de él. Y yo le dije, hermano, entonces, ¿dónde hablamos del tema? Entonces, hermanos, noten que a veces sí lo vemos como un mito, noten que a veces sí lo vemos como algo que hay que hablarlo no sé en dónde. Hermanos, los mitos en ocasiones se convierten en dañinos que nublan la realidad considerando como correcto algo. Esto puede generar peligro, asumiendo conductas habituales, generando peligro no solo para el individuo, sino también para los que están alrededor. Mis hermanos, yo no sé en el caso suyo, pero en el caso mío, cuando yo estaba en la familia, mi papá, mi mamá y mis hermanos, de hecho, a mí jamás mi papá y mi mamá me hablaron absolutamente nada del tema.
Al contrario, cuando algo se estaba diciendo en algún lugar, hermanos, era en unas palabras muy bajitas, porque los niños no podían escuchar nada de lo que se estaba hablando. Entonces, hermanos, esto es nocivo, esto no es bueno, esto no es sano. Ahora, ¿cómo nosotros manejamos el tema? Es otro asunto, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que ser muy responsables al manejar el tema y dónde y con quiénes lo estamos manejando, que esto sí es bien interesante. Entonces, cuando Dios pensó en la sexualidad, de inmediato pensó en el hombre y la mujer. Como decíamos ahora, hermanos, en la procreación, en el disfrute, hermanos, y como resultado entonces, Dios nunca ha callado sobre este tema. Hermanos, Dios nunca ha callado. Desde el principio, en Génesis, usted ve lo que la Escritura nos enseña. Y Dios, por toda la Biblia, hermanos, si usted mira en Cantar de los Cantares, si usted mira en el Nuevo Testamento, mis hermanos, Dios continúa hablando del tema. Ahora, ¿por qué lo miramos muchas veces como un tabú? Dice en Génesis 2:24, Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, ahí en Génesis 2:24 lo que vemos es que el hombre, sí o sí, el hombre cuando se une a su mujer, el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre. Entonces la recomendación es que cuando el hombre tiene su esposa, él no debe de estar con su papá y su mamá, o sea, por lo menos en una misma casa, ¿no? Lo que recomienda es que él debe estar en otro lugar. Hago un paréntesis, hermanos, porque es que en una casa no pueden haber dos señoras, en una casa no pueden haber dos señores, es un solo y una sola señora. Entonces, empezando de ahí, podríamos hablar, pero no quiero entrar allí, genera un montón de conflictos que llevarían a tener grandes problemas en cuanto al tema de la sexualidad. Entonces, cuando Dios pensó en el hombre no, recuerden lo que dice en Génesis, ¿no? Que Adán había toda ya la creación, y Dios dice, le haré ayuda idónea para él. Para Dios era muy importante que Adán también tuviera su compañera. Y dice entonces, y serán una sola carne. Entonces, no son dos, es uno solo. Dice ahí en el 1:31, dice, y vio Dios. Hermanos, y vio Dios. ¿Sí? Vio Dios. Hermano, usted puede colaborarme con los versículos, Daniel, por favor. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Entonces, cuando Dios ha creado, todo es bueno en gran manera, y Dios está mirando que todo lo que está a su alrededor era bueno. Dice en Cantar de los Cantares 4:10, dice, cuán hermosos son tus amores. Mire lo que dice, hermanos. Hermana, esposa mía, cuánto mejores que el vino tus amores. Entonces, hermanos, lo que vemos en la Escritura es, hay unas palabras de exclamación, unas palabras de exaltación, y dice, cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Es bien interesante entonces, mis hermanos y hermanas, que nosotros, los que tenemos esposa, esposo, nosotros podamos verle a ella o verle a él como estamos leyendo. Claro, hermanos, a veces hay conflictos. ¿Por qué? Hay muchas razones, pero puede ser que a veces hay conflictos porque usted tiene a su esposa o tiene a su esposo y, claro, a veces soltamos la mirada a otros lugares y decimos,
no le voy a decir a mi esposa, a mi esposo, cuán hermosa es, pero mis hermanos, recordemos algo, lo que Dios nos dice, cuando dice que son una sola carne, la esposa o el esposo que usted tiene, ese es o esa es un regalo de Dios para usted. Entonces, es exclusiva su esposa, es exclusivo su esposo. Ahora, hermanos, la sexualidad está dentro de nuestra existencia humana, por lo tanto tenemos la responsabilidad de educarnos nosotros y educar a nuestros hijos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? La sexualidad no es un tema que un hombre inventó, no, la sexualidad es un tema que existe desde el principio y existirá. Por lo tanto, hermanos, necesitamos educarnos nosotros, los adultos, los padres y los hijos. Pero, hermanos, normalmente nosotros a nuestros hijos no los educamos, normalmente. Pero nuestros hijos sí son instruidos, ¿me hago entender? Nosotros no instruimos a nuestros hijos, por la razón que usted crea o piense, pero ellos sí terminan siendo instruidos. Ahora, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿quién está instruyendo a mi hijo, a mi hija, a nuestros hijos? Y ahora vamos a ver un poquitín sobre el tema. Para que la sexualidad sea enseñada correctamente, debe ser enseñada, hermanos, bajo el contexto bíblico. ¿Sí? Hay muchas historias, hay muchas ideas, y en estos tiempos, hermanos, todo el mundo se ha hecho famoso, inventan un montón de cosas y se hacen famosos, muy famosos. Pero, hermanos, para nosotros aprender cómo educarnos y cómo educar a nuestros hijos, hermanos, lo más sano es mirar el consejo de Dios. Lo más sano es que usted y yo miramos qué dice el consejo de Dios. Es posible que abrimos la escritura y no miramos el consejo que yo quiero mirar con respecto al tema, porque es posible que las cosas que en la calle o en las redes yo veo, estas son más llamativas. Entonces, mire, déjeme decirle, usted puede ser muy espiritual, pero hay una cosa que se llama carne, que está aquí, ¿sí? Pero, hermanos, nosotros, los que somos de Dios, nosotros debemos ser guiados por el Espíritu que mora en nosotros. Por ende, necesitamos ser instruidos, que la base sea el Dios mismo hablándonos. Dice en Génesis 1:27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, dice la Biblia que Dios creó varón y hembra los creó. A partir de este principio, Dios nos instruye sobre el tema de la sexualidad, ¿no? Entonces, hermanos, no podemos permitir que en el pueblo de Dios hayan tan malas informaciones, donde gente que dice que es cristiana, por lo menos mientras el niño o la niña es pequeña, permitimos pensamientos que no son coherentes con la Escritura, pero es que como hay libre expresión, como es que todos tenemos derecho a pensar, entonces si mi hijo dice que es un caballo y tengo que dejarlo que piense que él es un caballo, hermanos, así están las cosas. Hermanos, suena chistoso, pero es que así es. Mis hermanos, no puede ser así. Que cuando su hijo sea adulto y él hace, hermanos, pero mientras su niño viva con usted, mi querido hermano o hermana, usted como papá es el responsable. Nunca piense que la responsabilidad es de los profesores de la escuela dominical, aunque puede tener. Pero hermano, la responsabilidad es de nosotros, netamente, de nosotros los padres. Es nuestra responsabilidad. Entonces, hermanos, nosotros nos educamos para poder tener un trabajo secular, ¿no? Entonces vamos, hacemos, trabajamos, estudiamos no sé cuántos años, estudiamos para tener la licencia de conducir, ¿no? Entonces cuando yo saqué la licencia mía, yo fui y me la dieron así.
Ahora es un montón de estudios, cursos y todo el tema. Pero hermanos, en nuestra sociedad, en nuestros hogares puede haber tanta deficiencia en cuanto al tema de la sexualidad, no hemos sido enseñados y lo peor, no enseñamos a nuestros queridos hijos. Nos preparamos para todo. Pero hermanos, no aprendemos nosotros y si nosotros no aprendemos, ¿cómo le enseñamos a los hijos? Tendríamos que estar esperando, como pasa cuando el niño es pequeño y el niño sabe, digamos, hablar el inglés, los padres no saben, entonces lo que el niño diga, así el niño esté pronunciando mal la palabra, el papá dice tan lindo como habla inglés el niño. ¿Por qué el papá está diciendo tan lindo como habla el niño aunque esté hablando mal? Porque el niño no sabe inglés. Pero si el papá sabe, entonces el niño habla mal y el papá le dice, papi, se pronuncia así. Si nosotros tenemos la idea, somos un poco instruidos, hermanos, de lo que la Biblia nos enseña, vamos a poder enseñar a nuestros hijos y cuando el niño pronuncia mal una palabra, en un idioma no pasa nada, realmente. Pero hermanos, cuando el niño está aprendiendo lo que no es, en cuanto al tema de la sexualidad, sí pasa mucho. Hay consecuencias, hermanos, grandes. Hermanos, vemos tantas falencias en nuestros gobiernos, aún en la congregación. Alguien puede decir, mire hermano, yo creo que sería bueno que esto fuera así, así, puede ser. Pero hermano, en su casa, en su hogar, usted es el gerente. ¿Sí? En su casa, mi hermano, en la mía, usted, como mamá, como papá, ustedes son los que toman las decisiones, ustedes son los que instruyen. Y vuelvo y digo, hermanos, en la iglesia se puede hacer una de ayuda, pero hermanos, hablando del lugar donde nos congregamos, pero hermano, usted como papá, usted como mamá es la responsable. No espere que otro lo haga. Puede ser el hermano de más confianza, puede ser la hermana de más confianza. Y yo no estoy diciendo que no busquemos ayuda, pero en sí la responsabilidad es de usted como papá y de usted como mamá. Entonces, un niño que no ha sido instruido en el tema de la sexualidad difícilmente va a comunicar a sus padres cuando recibe información nociva del tema o aún peor. Un niño que es abusado, que no ha recibido instrucción de sus padres, posiblemente, es posible que el niño no comunica nada. ¿Por qué? Porque el niño no ha sido enseñado. Pero cuando el niño, lo más seguro es que si el niño ha sido enseñado, ha sido un poco educado, en la primera vez el niño va a salir, el niño va a hablar. Entonces, mis hermanos, es interesante esto. Ahora, ¿quiénes deben de cuidar a los niños? Son los mismos padres, como hemos dicho, ¿no? Hermanos, yo sé que a veces por temas de trabajo o lo que sea, dejamos el niño en una casa, no sé, y yo, hermano, yo no me meto ahí, cada uno mire lo que hace. Pero, hermanos, yo dejo el niño con la hermanita o la amiguita fulana, y usted se va tranquila porque el niño quedó. Pero ¿quién le garantiza a usted que no llega el primo, el tío, el no sé quién a visitar a la amiga suya que tanto respeto le tiene? ¿Me hago entender, hermanos? Entonces, hermanos, o sea, yo no estoy diciendo que andemos con un costal con el niño acá, no, hermanos, yo no estoy diciendo, pero hermanos, tenemos que ser lo suficientemente precavidos, porque, hermanos, hay muchas situaciones donde nuestros niños pueden estar sufriendo, hermanos, y nosotros no estamos haciendo nada. Hermanos, según las encuestas, las personas más cercanas, incluyendo los familiares, son los más propensos a violar a nuestros niños, a hacerles daño. ¿Usted sabía eso, hermanos? O sea, según los estudios, las personas más cercanas son las más propensas a hacer daño a nuestros queridos hijos o niñas. Hermanos, necesitamos tener cuidado, cuidar a nuestros niños. Cuidar a nuestros niños no es darle todos los días la vitamina, sí, eso hace parte, el remedio, eso está bien,
Pero hermanos, hay cosas que nosotros a veces descuidamos y pensamos que no es. Ahora, hermanos, los niños deben saber que los abusadores amenazan fuertemente para que no cuenten nada a sus padres. O sea, eso hace parte de la enseñanza a un niño. Entonces, el niño debe saber que cuando una persona comete el delito, porque es un delito, comete el delito con un niño, el niño debe saber que ese señor o esa señora le va, hermano, y yo digo señora porque usted dirá, hermano, también, sí, o sea, no solamente son hombres, hermano, hay mujeres también, ¿no? Entonces, hermanos, esa persona lo va a manipular de tal manera que no diga nada, porque si usted dice, mato a su papá, mato a su mamá, y hace un montón de cosas, ¿por qué? Porque es la forma de tapar la boca al pequeño, al niño. Hermanos, desafortunadamente, los niños, los pequeños, a veces son casos excepcionales, ¿no? Pero a veces ni con los padres están seguros. ¿Sí? Sí, es verdad, hermanos. O sea, es algo demasiadamente triste, pero a veces ni con los mismos padres están seguros los niños. Entonces, con eso yo estoy diciendo, hermanos, que necesitamos cuidar de ellos grandemente. Hermanos, pensamos que somos responsables porque le compramos a nuestros niños, a los varones les compramos preservativos y a las niñas les hacemos poner la pila. Entonces decimos, somos muy responsables porque al niño yo no lo voy a dejar que él embarace a otra niña, entonces en el mercado le compro el mercadito para él y a la niña le hago poner la pila para que la niña esté tranquila. Hermanos, eso es para mí. La psicología dice eso, ¿no? Pero para mí eso es irresponsabilidad. Lo que necesita el papá y la mamá es educar, enseñar a su niño o a su niña. No debe ser así. Claro, la vida moderna enseña estas cosas. Miren, hermano, lo que dice ahí en 1 Corintios 6:12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, ¿cómo hacen los niños para saber qué cosas son lícitas, cuáles convienen y cuáles no se pueden dejar dominar si no han sido instruidos? ¿Sí? Entonces, si el niño no ha sido instruido, ¿cómo va a saber cuáles cosas son lícitas y cuáles convienen y cuáles no? Hermanos, tenemos que enseñarle nosotros. La educación sexual debe de ser enseñada de acuerdo a la edad. Me están siguiendo, ¿no? Entonces, hermano, un niño de 10 años no se le va a instruir lo mismo que a un niño de 3. Claro, no puede ser lo mismo. O un niño de 10 no podrá ser lo mismo que una niña de 17 años. O sea, creo yo que de acuerdo a la edad, los padres tienen la responsabilidad de hablar con él o con ella en amor, en respeto, de acuerdo a la palabra, enseñarles. ¿Por qué? Porque, claro, para un niño de 3 años seguramente será muy pesado recibir la información que va a recibir una niña de 15. No va a estar, pero sí tendrá que ser educada. Y habrán las formas de hacerlo también, mis hermanos. Entonces, cuando tengamos el hábito de enseñar el tema, hermanos, de la sexualidad a nuestros hijos, vamos a comprender mejor el peligro que es el celular para nuestros pequeños. Se dice, ¿cómo así, hermano? Yo no entiendo. Claro. Mis hermanos, cuando nosotros estemos enseñando a nuestros hijos, de acuerdo a la Escritura, cómo enseñarles el tema de la sexualidad, nosotros vamos a estar más precavidos en cuanto al manejo del celular que nuestros niños tienen. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a saber que en esto nuestros niños van a ser informados de un montón de cosas que ellos no pueden saber. No es la edad, no es el momento. O sea, es más, hermanos, hay muchas cosas que aquí están que usted y yo tampoco tenemos por qué ver, ni de ser instruidos. ¿Sí? O sea,
es que no son los niños. Pero vuelvo al tema, hermanos, si estamos teniendo un contacto con ellos, si les estamos enseñando a nuestros niños, hermanos, usted no va a tirar el trabajo que ha hecho con su niño dejándole el celular para que el niño se entretenga. Hermano, que se entretenga con otra cosa. ¿Quién de los que en el tiempo cuando no habían celulares, hermanos, quién de nosotros se murió o se volvió loco por no tener un celular en la mano? Pero hermano, los niños lloran y antes lloraban los niños y le ponían el chupón, ¿cierto? Sí, hermanos. Antes los niños lloraban y le ponían el chupón acá. Ahora los niños lloran y le ponen el celular. Han cambiado las cosas, ¿cierto, hermanos? Han cambiado las cosas. Pero hermano, desafortunadamente no cambian para bien. Desafortunadamente, hermanos, cambian para mal. Entonces, hermanos, la enseñanza realmente empieza con algo básico, ¿no? Los niños no deben dormir. Ojo, hermanos. Los niños no deben dormir en el mismo cuarto con los padres, al no ser por algunas recomendaciones. Entonces, hermanos, y esto tiene que ver tema niños y tema papá y mamá. Claro, tiene que ver. ¿Por qué, hermanos? Porque es que los niños deben de estar en su cuartico descansando y el papá y la mamá deben estar ellos dos en su cuarto y ya está. Creo que alguna vez lo habíamos dicho, hermanos. Como padres nosotros podemos llegar a, perdónenme hermanos, pero es así. Como padres nosotros podemos llegar a violar a nuestros hijos y no nos damos cuenta. ¿Sí? Entonces, el niño está acostumbradito a estar con el papá y la mamá, y entonces al niño lo acostamos y le ponemos una almohada encima para que el niño duerma bien, hermanos. Pero ese día usted con su esposa decidió que quiere tener una relación con él o con ella. Entonces, hermano, ¿qué va a pasar? Es posible que el niño no está dormido. Es posible. Y el niño, si no está viendo, está escuchando. Y el niño está recibiendo o está escuchando una información que él no debe de recibir. Y hermano, eso es hacerle daño al niño. Aparte de eso, el mal también para los padres, aparte de eso es que cuando el niño está en el mismo lugar, el papá y la mamá no tienen la misma libertad. ¿Sí? Claro, el papá y la mamá no tienen la misma libertad. Entonces, mis hermanos, debe ser así. Entonces, otro punto, tener los niños en el cuarto no es bueno porque es posible que la esposa o el esposo, no solamente ella o él, dice, mi amor, es que la niña está despiertica, ¿cierto? La niña está despiertica. Y pues claro, al otro también le dio sueño y se quedó dormido. O puede ser lo contrario, ¿no? Que él dice a su esposa, mi amor, es que el niño no se ha dormido. Entonces, claro, a su esposa le dio sueño y ya está. ¿Qué está pasando, hermano? Estamos opacando, estamos dilatando la relación como pareja, como esposos, hermanos. Es así. Dice allá en 1 Corintios capítulo 7, vamos a leerlo. 1 Corintios 7, 4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dice en el 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, ¿qué aconseja Dios, hermanos? Versículo 5. Hablando del esposo y la esposa, dice que no os neguéis, primeramente, ¿no? El uno al otro. Pero también dice, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, hay una razón específica para ocuparos sosegadamente en la oración.
¿no? Entonces, por decir algo, ella, yo espero que aquí no hay, ¿cierto? Así, no, aquí no. Pero digamos que ella, hay una novela, bueno, algo en la televisión que eso dura, digamos, no sé, comenzó a las 9 y terminó a las 10:30, 11. Pues si sea ella o él se queda viendo semejante programa tan largo, cuando llega a la cama casi encuentra un muerto ahí ya, o sea, el tipo está, ¿sí? Hermanos, no, ¿cierto, hermano? No puede ser. Entonces, hermanos, el tema aquí es para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros. Pero hay una parte importante, hermano, me llama la atención, volver a juntaros en uno. Miren lo que dice, hermanos, para que no os tiente Satanás. Hermanos, interesante, ¿no? Entonces, cuando nosotros, en condición de esposos o de esposas, no estamos, hermanos, cumpliendo, como Dios dice, en el tema conyugal, mis queridos hermanos, hay un peligro grande. Y Satanás puede estar haciendo daño. Hermanas, no confiemos, o hermanos, no confiemos que descuidamos a él o a ella en el tema, y no confiemos, no, a ese no lo mira nadie. Ese es muy, bueno, no hablemos de feo, pero sí, o sea, hermanos, no, hermanos, no confíe eso, hermano, no confíe eso, hermano. Hermano, Satanás es sucio, Satanás es astuto, hermanos. Entonces, hermanos, si usted tiene su esposo, cuídelo. Y si usted tiene su esposa, cuídela. Hermanos, dice la Biblia, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Dicen mis hermanos, en Hebreos capítulo 13, verso 4, miren lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos. Conocido el texto, ¿no? Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, hermanos, noten lo que dice la primera parte. Honroso sea en todos el matrimonio. Y a mí me llama la atención esa parte que dice, honroso sea en todos el matrimonio. Hermanos, si usted es soltero o si usted es soltera y aún no tiene esposo o no tiene esposa, es necesario que usted desde ya se dé cuenta que el matrimonio es honroso. ¿Sí? Claro, dicen todos, honroso sean todos. Entonces, el matrimonio no debe ser visto a la buena vista de Dios solamente para los casados o las casadas, no, hermanos, debe ser para todos. Entonces, el joven que está anhelando un día casarse, o ella, la mujer, hermano, debe mirar desde ya que el matrimonio es honroso. Hermanos, el matrimonio no, la base del matrimonio no es la vida sexual. Hermanos, ¿estamos de acuerdo? Hermanos, la base del matrimonio no es la vida sexual. La vida sexual hace una parte importante dentro del matrimonio. Pero, hermanos, realmente quien hace el centro, quien hace feliz el matrimonio es Cristo. ¿Estamos? Claro. El matrimonio tiene el sentido que tiene por causa de Cristo, porque es Él mismo quien constituyó, Él mismo que hizo y formó lo que tenemos. Ahora nosotros, si en el caso de los solteros ven que el matrimonio es honroso, hermanos, van a llegar al matrimonio con la idea sana de lo que es el matrimonio y van a empezar a disfrutar de lo que Dios ya tiene preparado. Pero muchas veces, hermanos, tenemos conceptos, mitologías, lo que sea, en cuanto al tema del matrimonio, y entramos al matrimonio pensando eso. Y por eso, hermanos, por eso es que dicen los notarios muchas veces, y si ustedes de pronto quieren dar revés al matrimonio, vienen que nosotros le colaboramos. Por eso es que ellos funcionan así, hermanos. No, hermanos, Dios no dice eso. Ahora entonces, hermanos, mirando, hay una versión que me llamó la atención que dice, honroso es para todos el matrimonio y pura la relación conyugal, pero Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Entonces, y pura la relación
conyugal, ¿sí? Pura relación conyugal. Entonces, ¿desde qué edad debemos saber que el matrimonio es honroso? Pregunto yo. Ayúdenme. ¿Desde qué edad? ¿Desde cuándo? ¿Desde que entro al matrimonio? Debe ser antes. Yo pregunto, para un niño que está creciendo, ¿él debe de ver el matrimonio como algo honroso o algo horrible? Entonces, si es así, ¿quién es la persona adecuada o las personas adecuadas para que el niño vea que el matrimonio es honroso? Hermanos, ¿saben? Y quiero terminar con este punto. Usted puede coger al niño todos los días media hora y sentarlo, hablarle del tema. Pero si su niño ve que el papá y la mamá mantienen de pelea en pelea, de grito en grito, de lo que usted, hermano, ese niño va a ver el matrimonio no como algo honroso. Ese niño o esa niña va a tener miedo a casarse algún día. Ese niño no va a querer saber nada de eso porque esto es feo. Mis hermanos, cuando la Biblia dice que honroso sean todos el matrimonio, hermanos, lo que Dios está diciendo es que todos nosotros necesitamos mirar el matrimonio como Dios lo ve, pero los que estamos ya en el matrimonio, tenemos que mostrarle especialmente a nuestros hijos lo que significa el matrimonio. Hermanos, no es... Estamos diciendo que tenemos que ser instruidos por la palabra, claro que sí, pero mis queridos hermanos, la verdad del matrimonio no está en el conocimiento que yo tenga de la Escritura solamente. La verdad del matrimonio sano está en la vida que tiene él con ella dentro del vínculo matrimonial. Hermano, yo pregunto, como esposo, como esposa, hermano, ¿qué están viendo nuestros hijos allá en el hogar? Hermano, aquí somos una familia grande, aquí, la iglesia. Y seguramente aquí en la iglesia nosotros, hermano, el Señor le bendiga. ¿Sí? Alabado sea el Señor. O sea, todos, la santidad pura. Pero hermanos, allá cuando está la iglesia pequeñita, o sea, el papá, la mamá y los hijitos, hermanos, ¿es igual? ¿Cómo trata usted a su esposo? ¿Cómo trata usted a su esposa? Ojo, estamos hablando el matrimonio, porque dice el texto, honrosos sean todos el matrimonio y, pues note esa y, el lecho sin mancilla. Aquí dice en la otra versión, y pura la relación conyugal. Entonces, el matrimonio y aquí, ¿no? Entonces, aquí, pura la relación conyugal es donde está él y ella, acá. Él y ella están aquí. Y hablando para todos, hermano, él, ella, los hijos. No espere, hermano o hermana, no espere que su hijo o su hija va a tener, o por lo menos va a anhelar tener un matrimonio feliz, si lo que ha visto por todos los años en su casa no ha sido eso. No espere eso, no espere. Nunca le dé consejos, porque ¿para qué los consejos? La vida habla más que las palabras que salgan de mi boca, mis queridos hermanos. Entonces, quiero que dejemos ahí, mis hermanos, que el Señor nos siga ayudando, porque yo sé que nos ha ayudado, pero necesitamos, hermanitos, de verdad mirar con seriedad. Ahora, usted puede decir, ¿y cómo me instruyo? Hermanos, tenemos la palabra de Dios, y yo sé que Dios pone los medios suficientes para hacerlo, pero muchos en el pasado nos equivocamos, hemos hecho, y digamos los que tenemos los hijos adultos, hermanos, lo que hicimos bien o mal ya lo hicimos, ¿sí? Pero hermanos, los que tienen hijos en su casa, hermanos, valórenlos, cuídenlos, enséñeles. Es el momento. Porque si usted no enseña a su hijo o a su hija, en la calle van a querer enseñarle a sus hijos. Y hermanos, les van a enseñar las perversidades que hay. Y si ellos son instruidos de las cosas feas que el mundo enseña,
¿cuáles van a ser las prácticas de ellos? Las mismas. Y, hermanos, cuando ellos hacen lo malo, estamos encima juzgándole. Usted, y le caemos con todo el peso de la ley. Pero, hermanos, ni ejemplo les dimos, ni les enseñamos. Pero queremos caerles, no, hermanos, que Dios nos guíe porque Él no es un Dios de confusión. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por sus misericordias que son nuevas cada día. Gracias, Dios, por su palabra en medio de nosotros. Gracias, Dios, por el Espíritu Santo que mora en cada uno de sus hijos. Gracias, Dios, porque por medio de su palabra somos instruidos, Dios, cómo andar en este mundo tan lleno de pecado, de maldad. Somos conscientes, Dios, que la diferencia que tenemos nosotros, sus hijos, a los que no han conocido a Cristo, es, Padre, el sello del Espíritu Santo con el cual fuimos sellados cuando nacimos de nuevo. Somos iguales de débiles, Dios, somos frágiles, no somos competentes por nosotros mismos. Por eso, Dios, oramos en este día para que nos sigas ayudando, nos sigas bendiciendo. Necesitamos, Dios, de sus consejos, necesitamos de su sabiduría. Queremos orar, Dios, por nuestros hijos, nuestros niños. Padre, cuánta necesidad tienen, Dios, de ser instruidos en temas como estos. Padre, muchas veces podemos ver la cara saludable de nuestros hijos, pero, Padre, no podremos conocer el dolor y lo que pasa en sus corazones. Y Dios, ayúdanos a ser responsables, a ser sabios, principalmente con nosotros mismos y para que también podamos ser con los que están a nuestro lado. Oro, Dios, por el hermano Byron, que le ayudes grandemente, Dios, ahora en el regreso. Y, Padre, también por la reunión que tenemos en horas de la tarde, noche, para que personas lleguen con el deseo de conocer a Cristo y el hermano tenga, Dios, en el Espíritu Santo, Dios, el mensaje preparado para que muchas personas conozcan a Cristo. Te queremos alabar, Dios, te queremos bendecir y ponemos este día que sigue dando las gracias en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Señor les guarde, mis hermanos.